En una tarde calurosa de 1970, José Pepe Mujica conversaba muy tranquilamente con otros hombres en una mesa del famoso bar La Vía en Montevideo, cuando de pronto un ciudadano que pasaba por el lugar lo reconoció. «Son de los Tupas», le diría al comisario de la policía, «y están en la vía». Inmediatamente se armó un operativo. El resultado: un Mujica maltrecho. Terminaría vivo de milagro, como él mismo reconoce. Es como para creer más en Dios. De eso ya hace 54 años. Ahora vive tranquilo en el pequeño salón de la casa rural, El Rincón del Cerro. Sitio ubicado a 15 kilómetros de la ciudad. La zona se llama de la Chacra. Allá, en aquel pequeño rincón, tiene su casa Pepe Mujica, donde ya retirado, ha decidido escribir los últimos capítulos de su vida en el lenguaje de la paz. En su modesta casa, en el sector de la Chacra, rodeado de la naturaleza por tanto tiempo, esa misma que defendió en sus discursos y en su vida pública. Allí la hierba crece con prisa y los árboles se mecen al compás del tiempo, y las plantas autóctonas pintan el paisaje con matices de verde que parecen infinitos. Se levanta a las 5 de la mañana para trabajar la tierra, caminar por los senderos y cuidar un huerto que tiene. Y por supuesto, conversar y recibir los visitantes ocasionales que tiene. Conocido por su austeridad incluso en los años de mayor poder, convirtió su hogar en un santuario de sencillez, con una vida tan austera que incluso todavía guarda su viejo auto, el escarabajo Fusca celeste. Incluso hasta un jeque árabe le ofreció en 2014 $1 millón, pero no los aceptó. Y también el embajador de México en ese entonces, en Uruguay, le ofreció 10 camionetas último modelo a cambio del Fusca celeste, y tampoco aceptó. Los seres humanos necesitamos algunos símbolos materiales. Eso respondía a los periodistas cuando le preguntaban, porque desde que asumía la presidencia en 2010 en Uruguay, no solo siguió manejando su viejo auto, sino que prefirió quedarse en aquel lugar mítico de la Chacra como residencia oficial. Le decían siempre el presidente pobre cuando fue presidente, porque donó el 90% de su salario para que construyeran casas a los pobres. El techo de la casa es color turquesa, las paredes sin pintar, y cerquitica la casa queda un gallinero, y dentro un gran estante lleno de libros, donde siempre pasa ella, su esposa, su compañía, Lucía Topolansky, quien en otros tiempos estuvo con él en la vida clandestina, y que cuando él fue presidente, ella fue senadora. Suele tomar después de levantarse a las 5 de la mañana todos los días un té llamado mate, una infusión amarga que se absorbe mediante un colador. Tampoco le gusta tener cuentas bancarias, ni siquiera tiene una tarjeta de crédito, y le gusta que le paguen en efectivo lo que le queda luego de donar su sueldo, unos $1,000 y pico. Con eso es más que suficiente para vivir, dice Mujica. En su huerto cultiva flores y otra que otra fruta. Sin embargo, a pesar de sobrevivir a muchos hechos que quizá le pudieron costar su existencia, Pepe Mujica anunció a comienzos del 2024 que tenía un tumor en el esófago, que era muy comprometedor y doblemente complejo su caso, porque ya él tenía una enfermedad inmunológica desde hacía 20 años y eso lo complicaba aún más, sobre todo en los riñones.
A la prensa le dijo: yo les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando, pero nunca pudo eso decir. Eso sí, todo el tratamiento y las intervenciones las vivió con su inseparable Lucía Topolansky, su mujer. Y aunque no tienen hijos, envía constantemente Mujica mensajes a los jóvenes. Luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llegan a trabajar, si los llegan a atrapar en algún hecho ilícito, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración y luchen por su familia y por ustedes, porque la única libertad en la cabeza del ser humano es la voluntad de hacer. De esa manera somos libres. Así que todo ese tratamiento que se ha hecho siempre lo deja de mal humor. Y es que las secuelas que se hizo contra todo pronóstico de ese feroz tratamiento contra el cáncer lo dejaron sin energía. Tanto que para muchos pareció otro Mujica, porque se quejaba y no ocultaba su mal humor. Pero minutos después se convirtió en el Mujica de siempre, el político y el filósofo, un anciano vivaz de cabello blanco que mira fijo con sus ojos claros pequeños y que es imposible de no escuchar con cierto embeleso. Él mismo se define como un tipo raro, aunque en estos tiempos abundan los estilos raros y estridentes como los de Javier Milei. Así que escuchar a Mujica resulta como un bálsamo. Compone con sus palabras los tonos y mide las intensidades. Siempre habla con máximas, proverbios, para dar algún ejemplo de algo. En el fondo soy un campesino. Le di un sentido a mi vida y pereceré feliz. Tengo el destino de la vanguardia. Me dediqué a cambiar el mundo y no cambié absolutamente nada. Le encanta decir esas frases durante las conversaciones con periodistas y jefes de estados que llegan a visitarlo. Como cuando en diciembre del 2024 llegó Lula da Silva a visitarlo a su casa. Y le dijo: eres la persona más extraordinaria que he conocido. Con esas palabras, Lula se refería a su amigo y expresidente, José Pepe Mujica, y le concedía de una vez el gran collar de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, la máxima distinción de Brasil. De lo único que se arrepiente en la vida fue no haber tenido hijos. Y lo lamenta mucho, porque según él se dedicó a cambiar al mundo y se le fue el tiempo. Así que hoy a sus más de 89 años, y como él mismo dice en sus postrimerías, muchos habló de la posibilidad de adoptar cuando dejó el puesto de presidente. Y en toda esa aventura siempre está Lucía. Aunque se casaron en 2009, ya salían desde antes de que cayera por segunda vez preso en el 72. Y desde aquel año no volvió a ver la luz hasta el 85, luego que el gobierno hiciera un acuerdo para dejar libres a todos los militantes que estuvieran como reos. Pocas horas después de salir, estaba militando de nuevo y se reencontraba con su amada Lucía Topolansky. En esa época ya tenía 50 y ella 40. Porque detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer. Por eso en una sala minúscula, con pocos adornos, todos regalos. Por eso en el centro de la casa, con pocos adornos, todos regalos, dice él, hay una foto en blanco y negro de una mujer joven con vestido. Esa es Lucía, aclara Mujica y sonríe cuando era joven y bella. Son hechos el uno para el otro. Se conocieron cuando ambos eran rebeldes y en la lucha. Terminaron en prisión ambos.
Entonces la pregunta sería, ¿qué hacen en su casa? ¿De qué hablan? Pues la respuesta es, hablan de política, de fútbol, y son compañeros, son como amigos de toda la vida, literalmente. Admite que su único vicio es el amor, que a veces puede ser complicado, pero ellos son viejos militantes y están adaptados. Ella es mucho más ordenada y tiene más cultura del hogar que él. Es arquitecta frustrada, vive siempre organizando cosas. Y es que a veces cuando se levanta Pepe ni siquiera arregla la cama. Así que Mujica, quien nació en un barrio obrero de la capital de Uruguay, a los 7 años perdió a su padre. Fue Facundo, el alias, en el grupo rebelde. Le encanta el rincón del cerro donde vive y se niega a tener empleados que los ayuden. Literal, fue una fortuna de encontrar este hallazgo en esta etapa de mi vida y encontrarme con ella. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Aunque Mujica venció en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre del 2009, no alcanzó más de la mitad de los votos requeridos para quedar como presidente, así que le tocó una segunda vuelta. Celebrada el 29 de noviembre del 2009, Mujica obtendría el 52% de la votación, proclamándose como presidente. Desde entonces ganó fama mundial, tanto por su radical austeridad como por sus sorprendentes discursos ante organizaciones internacionales, que más que aburridas piezas de oratoria política parecen finas reflexiones de filosofía. Desde su toma de posesión el 1 de marzo del 2010, se destacó por su sobriedad y por ser enemigo de los formalismos. Luego de que su propia esposa Lucía Topolansky, en su calidad de senadora más votada, le impuso la banda presidencial. En ese entonces, Mujica organizó la ceremonia oficial afuera del recinto legislativo, en la plaza pública, frente a la estatua del general José Gervasio Artigas, el héroe libertador de Uruguay. Y en aquella asunción, lo primero que hizo fue decir que no se mudaría a la residencia oficial del Poder Ejecutivo, donde viven los presidentes de Uruguay antes de él, el Suárez Reyes, sino que continuaría viviendo en su antigua casa en Chacra, una pequeña granja rural, en Rincón del Cerro, a las afueras de la capital. Así que el llamado durante su periodo presidencial como el presidente más pobre del mundo, donaba el 90% de su sueldo al fondo Raúl Sendic, manejado por el movimiento al cual políticamente pertenece. Su austeridad le dio fama y protagonismo a nivel mundial. Esa afincada filosofía de vida a menudo salía de su oficina presidencial para recorrer personalmente las calles de Montevideo, como hizo en 2011 para repartir volantes. Durante unas vacaciones que se tomó en febrero de aquel año, se le vio comiendo con su esposa en un sencillo restaurante de la ciudad de Carmelo, sin ningún guardia alrededor, ninguna escolta que lo protegiera, cosa distinta totalmente a los cientos de mandatarios presidenciales en el continente suramericano, que tienen cientos de escoltas y carros blindados. Pepe no, Pepe come en cualquier restaurante, humilde, pobre, donde sea, total que le guste la comida, sin escolta siquiera, sin un policía que lo cuide. Sus contradictores políticos,
han dicho siempre de que su estilo de vida como pobre simplemente es populismo. A lo que él responde: ¿dicen que yo soy un presidente pobre? No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que tienen más, a los que no les alcanza nada. Su verdadero nombre es José Alberto Mujica Cordano y nació en Montevideo, Uruguay, un 20 de mayo del 35. En su adolescencia practicó el ciclismo y se destacó desde muy temprano por sus inquietudes políticas. Su primera militancia fue en las Juventudes Rebeldes Nacionales, uno de los partidos tradicionales de Uruguay. Uruguay es un pequeño país latinoamericano con una poderosa historia política, con una extensión de más de 176.000 kilómetros cuadrados. Es 2 veces más grande que el estado de Jalisco en México, porque Jalisco tiene 79.000 kilómetros cuadrados. Y le caberían 4 Uruguays al estado de California en los Estados Unidos, que mide 423.970 kilómetros cuadrados. Es más, Uruguay tiene 3.4 millones de habitantes solamente, y la tasa de natalidad baja constantemente. Y si lo comparamos Uruguay con Guadalajara en nivel de habitantes, gana Guadalajara, que tiene 4,4 millones de habitantes. Y eso sin meter a Zapopan, y ni hablar del Producto Interno Bruto y economía. El Producto Interno Bruto, es decir, el que indica que mide el valor de los bienes y servicios producidos en un país dentro de un periodo de tiempo determinado, donde el principal renglón de la economía es la agroexportación, es decir, la agricultura y la ganadería son los recursos fundamentales de su economía, mientras que en Argentina el Producto Interno Bruto es de 412.427 millones de pesos argentinos, unos 621.833 millones de dólares. Pero este pequeño país de Uruguay ha protagonizado, a diferencia de sus vecinos, grandes acontecimientos. Su avanzado desarrollo convirtió a Uruguay a finales del siglo XIX en una de las naciones con mejor calidad de vida del mundo. Mujica ha dicho con razón que la socialdemocracia se inventó en su país. En Uruguay hubo educación pública gratuita y laica desde 1877. El derecho al divorcio desde el año 1907 y el derecho al voto de las mujeres en 1927. Sí, 1927, es decir, 26 años antes que en México, mientras que en Colombia fue en 1954, es decir, 27 años después que en Uruguay, lo que consolida en Uruguay como literalmente un país liberal desde hace más de un siglo, pionero en libertades, digamos así, y también un pionero en separar los asuntos de la iglesia y del Estado desde los años 30. Y es que llegaron a decir que Uruguay era como la Suiza de América Latina. No obstante, a mediados de la década de 1950, el país entró en una crisis, en buena medida por factores económicos externos, pero también por sus antagonismos sociales. La bonanza, como suele ocurrir, no se repartió de modo igualitario. La propiedad de la tierra en Uruguay siempre ha estado concentrada en pocas manos, además de ser pequeña. El mismo Mujica revelaría que la mitad de los 16 millones de hectáreas que hay en Uruguay están en manos de 1.200 propietarios, mientras que cientos de miles de campesinos no tienen dónde sembrar. Eso quizás fue una de las causas que impulsó la creación de movimientos populares rebeldes, que cambió la vida de José Mujica. Y esa efervescencia social se incrementó en 1962 con una marcha de los cañeros. Emprendieron una caminata hasta la capital del país para protestar. De ese modo la marcha sería reprimida. De ahí surgieron los grupos a los cuales perteneció José Pepe Mujica, que lo primero que hacían era repartir leche y juguetes a los niños pobres de Montevideo.
Total, al fin y al cabo, casi todos los compañeros de Mujica y Mujica terminaron en el bote. Quizá por ello, para bien o para mal. Mujica nunca ha criticado su pasado, ni lo ha renegado tampoco. Cuando un reportero de televisión argentina le preguntó que si estaba feliz de ser presidente por todo lo que pasó en el pasado, él respondió: nunca digas de esa agua no he de beber, y piénsalo varias veces. En 1985 salió del bote, donde estuvo por segunda vez desde el año 1972. Su discurso más famoso fue en el año 2003 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por eso afirma: vivir mejor no es solo tener más, sino también ser más feliz. Eso significa tener tiempo libre para hacer lo que a uno más le gusta. Y a él lo que más le gusta es sembrar flores y estar cerca de la tierra. Yo soy lo que vivo y he vivido en la tierra y vivo para la tierra. Así que ahora, en un rincón apacible de Uruguay, donde el aire puro acaricia la piel y el canto de los pájaros suena como un eco de tiempos pasados, un ex político, un ex militante, rebelde, decidió escribir el epílogo de su vida, alejado del bullicio y de los reflectores, encontrando un refugio ideal en su pequeña finca rodeada de verde, de vida y de silencio. Ahora su rutina es sencilla. En las mañanas comienza con un paseo por el campo, observando cómo los rayos del sol acarician las hojas de los árboles y cómo los animales despiertan a un nuevo día. Por eso se levanta siempre tan temprano, en la madrugada, tipo 5 antes de 6, porque a las 6 ya es demasiado tarde para él. Rodeado de naturaleza, camina por los senderos reflexionando sobre su vida, sus errores y aciertos, y sobre las decisiones que alguna vez impactaron a miles. Pero ahora su preocupación se centra en el cuidado de su jardín y en el ritmo tranquilo de todo su entorno. Que de vez en cuando las gotas de lluvia caen sobre su techo de zinc, resonando y quitando el sonido silencioso. La pequeña casa, construida con austeridad y un sentido profundo de funcionalidad, refleja su filosofía de la vida. Lo esencial es suficiente para que más. Por eso, con lo que le queda del sueldo, el que no regaló, le sirve para hacer un mercado y comprarse lo necesario para alimentarse. Solo el 10%. Un presidente en Uruguay se gana aproximadamente más de $12,000 mensuales. Él donó el 90% de ese salario y apenas se quedó con unos 1,000 y pico. Sus muebles son de madera y tiene una poltrona grande donde se sienta. Es cómoda, dice. Y sobre las paredes, libros de un lado y fotografías y recuerdos del otro. Allá encima está, sí, esa vieja bicicleta que montaba cuando aún podía Pepe Mujica. Esa misma que le recuerda su juventud y su sueño de ser ciclista, ya que practicó el ciclismo durante prácticamente toda su vida, su infancia, antes de pisar la cárcel. Allí, en su casa, ahora, entre libros, cartas viejas y fotografías descoloridas, se puede leer las huellas de una vida plena vivida con toda intensidad. A veces recibe visitas cuando quiere, otras veces mejor prefiere la soledad. ¿Y para qué si ya tiene a su Lucía? Amigos y familiares o incluso desconocidos que vienen a escuchar sus historias y compartir una taza de té o simplemente disfrutar de la calma que emana del lugar. En otras ocasiones, la soledad es su mejor compañía, pues le permite reencontrar consigo mismo. Así que ahora, el ex político y ahora ciudadano normal, lejos de las pasiones del poder, encontró en su finca y su casa una paz que pocas veces pudo disfrutar en su juventud tan movida
Para él, el verdadero legado no está en los títulos o los aplausos, sino en haber aprendido a vivir con sencillez y armonía con la naturaleza. Rodeado del verdor, las plantas y el cielo azul uruguayo, o como ellos dicen, la celeste, en honor a su camiseta de fútbol. Le encanta el fútbol, eso sí, y pasa sus días finales, sabiendo perfectamente que el lugar donde eligió quedarse es, sin duda, su verdadero hogar. Así que practicar la filosofía y su filosofía, literalmente siendo un ejemplo, es lo único que reconoce que le puede dejar a su pueblo. Ese pueblo que tanto ama hoy, a sus más de 89 años. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.